Aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un video de física. El tema es dilatación. El ejemplo número 1 dice, una placa cuadrada de cobre mide 4 centímetros por lado y está a 20 grados Celsius de temperatura y se calentó hasta los 120 grados. Te preguntan, ¿cuál es el incremento en la placa de cobre? Y este es el resultado. Antes que nada hay que colocar los datos. Tenemos una placa cuadrada, pues dibujamos un cuadrado. Es un elemento metálico. Por lado mide 4 centímetros. Tú sabes que un cuadrado tiene los 4 lados iguales. La temperatura inicial, dice el problema, son 20 grados Celsius, es decir, está a temperatura ambiente, ni fría ni caliente. Y luego se calentó mucho hasta llegar a los 120 grados centígrados. Te preguntan, ¿cuál es el incremento en la placa? Antes que nada, tú debes de saber que la longitud se señala con la letra L. L significa longitud. Entonces, cada lado vale 4 y 4. Antes que nada, podemos calcular el área. El área de un cuadrado tú sabes que es lado por lado, porque estamos hablando en este problema de dilatación superficial. Y si multiplicamos 4 centímetros por 4 centímetros, obtenemos que el área de la placa es de 16 centímetros cuadrados. Toda esta placa metálica, el problema dice que es de cobre. Hay coeficientes que se obtienen de tabla. El coeficiente de dilatación se simboliza con el símbolo griego alfa. Y estás viendo aquí en mi formulario que el valor de la constante para el cobre es de 1.7, lo voy a colocar por 10 a la menos 5 por cada grado centígrado. Tomamos esa porque el manejo y el problema está con las unidades de Celsius. Si tuvieras grados Fahrenheit, tomarías grados Fahrenheit. Una vez hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Siempre vas a calcular la diferencia de temperaturas. Tú sabes que en física y en matemáticas este triangulito significa una diferencia. En este caso es la temperatura final menos la temperatura inicial. Sustituimos y la temperatura final son 120, es decir, se calentó mucho desde 120 y originalmente la temperatura inicial son 20 grados Celsius. Esto quiere decir que se calentó 120 menos 20, 100 grados Celsius. Ahora, cuando te pidan el incremento en la placa de cobre, está haciendo referencia al incremento de área. Es decir, esta placa de cobre, que es un cuadrado, estaba a 20 grados Celsius. Se calentó hasta 100 grados Celsius. Obviamente tú sabes que al calentar objetos, estos se expanden. Es decir, la distancia de 4 centímetros debe de incrementarse. Por eso te piden el incremento en la placa de cobre. Y estamos hablando de área. La fórmula que se usa dice que el incremento del área es igual a 2 veces el coeficiente por el área original. El área original le estaremos llamando A1, área inicial, por el incremento de temperatura. Esta fórmula, anótala, subráyala y escríbela en tu formulario. Y vamos a reemplazar la información. Tenemos todos los datos. Ponemos 2 por el coeficiente del cobre obtenido de la tabla 1.7 por 10 a la menos 5 por el área inicial de este cuadrado, 4 por 4, el área inicial que pusimos área 1 es de 16 centímetros cuadrados por lo que subió de temperatura. Fueron 100 grados, lo calentaron 100 grados más que el original. Ya con esto nos queda irnos a la calculadora. Y vamos a hacer la operación. 2 por 1.7 por 10 a la menos 5. Recuerdo que esta E es el por 10. A la menos 5 por 16
por los 100 grados Celsius. Y eso nos da como resultado 0.0544 metros o centímetros, mejor dicho, cuadrado. Significa que estos 4 centímetros se le suma esta cantidad de centímetros cuadrados. Por lo tanto, el incremento del área va a ser de 0.0544. Significa que el área final es a los 16 centímetros cuadrados sumar lo que se incrementó de área. Nos quedaría 16 más 0.0544 centímetros. Esto es el área final. No nos pidieron el área final, solamente nos pidieron lo que se incrementó. Comparamos y el resultado es correcto. Siguiente problema. Un orificio circular en una placa de acero. Voy a ir colocando la información. Ahora tenemos una placa circular y el elemento es de acero. Vamos a calcular de una vez de la tabla el coeficiente del acero en grados Celsius. Estás viendo en esta tablita que para el acero su coeficiente equivale a 1.2 por 10 a la menos 5 por cada grado centígrado. Tenemos un diámetro de 20 centímetros. A este vamos a llamarle diámetro 1. Tú sabes que el diámetro es la distancia que hay desde un punto de la circunferencia hasta otro punto de la circunferencia y que pasa por el centro de ese círculo. Son 20 centímetros, lo podemos dejar en centímetros. Ese acero estaba originalmente a una temperatura inicial de 27 grados Celsius. Te piden a qué temperatura se calentará, es decir, te piden la temperatura 2, es la interrogante. La placa para que el área del orificio sea de 314 centímetros cuadrados. Es decir, ahora te están dando el área del orificio cuando se calentó, es decir, es el área final, área 2, 314 centímetros y dice el problema cuadrados. Ya que colocamos esa información, antes que nada, tenemos que calcular el área 1. ¿Por qué? Porque siempre debemos de tener las áreas. Ya tengo el área 2, ahora tengo que tener el área 1 porque estamos viendo la dilatación de área, la dilatación superficial. Y no es necesario que conviertas el diámetro a radio. Tú sabes que la fórmula para el área también es pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Esta formulita es muy importante, anótala. Y vamos a reemplazar. Área 1 es 3.14, le puedes poner 16 por el diámetro inicial, que son 20 centímetros al cuadrado, y dice la fórmula que entre 4. Esto nos dará el área 1. Con la calculadora yo hago esa operación, 3.1416 por 20 al cuadrado y divido entre 4. ¿Y qué sucedió? 314.16 centímetros cuadrados. Es el área original, el área 1. El área 1 era más grande que el área 2. Siempre va a ser por muy pocas décimas. ¿Qué sucedió? Pues de que se va a someter a un cambio de temperatura. Ahora, ya que tenemos el área 1 y el área 2, vamos a calcular la diferencia de áreas. Recuerda que la diferencia de áreas es el triangulito área. El triangulito de área significa restar el área 2 menos el área 1. Y sustituimos. Área 2 son 314 centímetros cuadrados menos el área 1, que son 314.16. La diferencia siempre va a ser muy pequeña para estos problemas. A 314 le restas 314.16 y con la calculadora me da menos 0.16 centímetros cuadrados. Esto no nos lo piden. Recuerda que lo que nos están pidiendo es la temperatura final. Entonces ya tenemos la diferencia de área. Tenemos la temperatura inicial y el coeficiente del acero.
Con esta información me voy al formulario y la fórmula original es esta. Recuerda que si tú quieres la diferencia de área es 2 veces el coeficiente por el área 1, que es la inicial, por la diferencia de temperatura. Esta es la fórmula original. Pero mira, no nos piden el área, ya la tenemos. El coeficiente del acero ya lo tenemos. El área inicial ya lo tenemos. No podemos tener el triangulito T. Vamos a despejar triangulito T porque nos piden la temperatura 2. Solamente tenemos la 1. Si tú despejas esto a el incremento del área, recuerda que el 2 por el coeficiente por el área 1 está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. Cuando te pidan temperatura, vas a colocar esta fórmula. Anótala también en tu formulario. Y voy a reemplazar. El cambio de área fue negativo porque se contrajo. Menos 0.16. Ya sabemos que todos son centímetros. Se divide entre 2, que multiplica el coeficiente del acero. 1.2 por 10 a la menos 5 por el área inicial, que la calculamos con el diámetro, 314.16. Y con la calculadora hacemos la operación, menos 0.16. Entre, yo abro un paréntesis y multiplico 2 por 1.2 por 10 a la menos 5 por 314.16. Y cierro el paréntesis. Me da ese resultado. La diferencia de temperaturas es menos 21.2. Para las temperaturas solamente toma un decimal. Bueno, esto es lo que incrementó de temperatura. Hay una diferencia de 21.2 grados, pero no nos pide eso. Nos pide la temperatura final. Entonces tú sabes que el incremento de temperatura es temperatura 2 menos temperatura 1. Ya tenemos este valor, tenemos temperatura 1, que es 27, despejamos temperatura 2. Temperatura 2, tú sabes que esta temperatura está restando, al incremento pasa sumándolo. Esta fórmula, anótala en tu formulario. Y sustituimos, me va a quedar temperatura 2, que es la temperatura final, es el incremento, menos 21.2 grados Celsius, más la temperatura 1, que son de 27 grados Celsius. Y haciendo trampa válida con la calculadora, menos 21.2 más 27 me da 5.8 grados Celsius. Significa, pon atención, que la temperatura inicial era 27, estaba caliente. Y la temperatura final se enfrió a 5.8 grados. De caliente pasó a frío. Por eso el incremento del área fue negativo. Pero la respuesta vemos que efectivamente es el resultado correcto. Si te gustó el video, dale like, compártelo y déjame tus comentarios acá abajo. Te envío un saludo desde México y suscríbete a Emanuel Asesorías.